Si es tan amable, tome su Biblia y veamos 1 Corintios capítulo 16. En el mundo antiguo, la pobreza era una realidad. Muchas personas eran pobres. Y cuando digo pobre como no vemos la pobreza en nuestro país en particular. Si usted ha visitado Tijuana, usted ha visto la pobreza. Si usted ha visitado, como yo, lugares como el Cairo, Egipto, usted ha visto pobreza. Hay lugares en el mundo en donde la pobreza sería algo así como era en los tiempos bíblicos. Nuestra sociedad conoce muy poco de ese tipo de pobreza. Ahora, quiero que entienda usted que esta situación de pobreza había sido traída al ministerio de Pablo y había traído un compromiso muy fuerte. Cuando Pablo comenzó inicialmente su ministerio, él fue llamado por el Señor Jesús, pero más adelante él visitó Jerusalén y él en cierta manera recibió una comisión oficial por parte de Pedro, Jacobo y Juan. Este Jacobo siendo diferente que el que encontramos en los Evangelios. Este era la cabeza de la iglesia de Jerusalén, el medio hermano de Jesús mismo. Pero estos tres hombres, según Gálatas capítulo 2, versículo 9, se reunieron con Pablo cuando él iba a ser enviado con Bernabé y le dijeron, los comisionamos para ir a los gentiles. Y después dijeron esto en Gálatas 2:10, solo que recordáramos a los pobres lo mismo que también fui diligente en hacer. Ahora, cuando Pedro y Jacobo, un líder en la iglesia, y Juan comisionaron a Pablo y a Bernabé, les dijeron, acuérdense de los pobres. En otras palabras, va a tener que haber algún tipo de ministerio social en tu predicación para que te oigan el Evangelio. En muchos casos, vamos a tener que alcanzar a algunas personas que tienen necesidad y entonces fueron instruidos desde el principio mismo, antes de que inclusive salieran en su primer viaje misionero, a acordarse de los pobres. Y Pablo dijo, esto lo hice y es verdad. Y aquí él está en el capítulo 16 de 1 Corintios, recolectando dinero, observen, para los santos. ¿Qué santos? Eso es muy claro. Los santos en Jerusalén, al final del versículo 3. Les enviaré para traer su liberalidad a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque hubo una abundancia de cristianos pobres en Jerusalén. Hubo un problema real de pobreza y entonces Pablo está recolectando una ofrenda para llevarla a los santos pobres en Jerusalén. Y él ahora le está escribiendo a los corintios para pedirle que tengan una parte en esta ofrenda. Esta no es la primera vez que han oído de esto. Me parece evidente que inclusive le preguntaron de él. Esa es la razón por la que él comienza diciendo en cuanto a la ofrenda. Primera de Corintios es escrita en respuesta a una carta por parte de los corintios preguntándole acerca de muchos de estos asuntos. Y entonces él está respondiendo a sus preguntas acerca de lo que deben hacer en la ofrenda, cómo debemos recoger este dinero. Y lo que Pablo realmente hace con eso es que él les da instrucción que presenta principios para toda la historia de la iglesia, para que la iglesia sepa cómo debe estar recibiendo de la mejor manera sus fondos. Ahora, estos no son mandatos dados por Dios, pero estos son patrones dados por Pablo, los cuales creo que forman una muy buena base para la ofrenda de la iglesia, inclusive en la actualidad. Entonces ellos sabían de esto, y es otro de los temas. Hay una división clara en el 16 y él pasa a este tema acerca del cual, sin duda alguna, habían hecho preguntas. Ahora, Pablo dice, quiero que recojan esta ofrenda y finalmente voy a unir todo y voy a llevarlo y se lo voy a entregar a los judíos en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que él hizo. Después de muchos años, él dice en Hechos 24:17, ahora estoy trayendo limosnas a mi nación. Finalmente, después de todos estos años de recoger, más de un año, y pudo haber sido inclusive más que eso, de estar recogiendo estas cantidades de dinero. Ahora, permítame añadir un pensamiento. No es solo sociológico lo que Pablo está haciendo, también es teológico. Pablo sabe esto. Hay una dicotomía básica entre los judíos y los gentiles, ¿verdad? Y se remonta a mucho tiempo atrás. Hay una enemistad básica y una hostilidad. La iglesia de Jerusalén es judía. La iglesia gentil en Asia Menor, Acaya, Macedonia, Galacia, otras partes del mundo, esta es gentil. Ahora, Pablo en su corazón siempre tiene esta pasión consumidora por ver el cuerpo de Cristo que se convierta en ¿qué? En uno. Él escribe en Efesios 2 acerca de la unidad del cuerpo, acerca de que ellos también se volvieron un nuevo hombre, como también el muro de separación se ha derribado. Él quiere que el judío y el gentil sean uno. Él no quiere ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, sino que todos son uno en Cristo y quiere que esto sea una realidad. Y él se da cuenta de que quizás hay una manera en la que él puede hacer eso. Y él en un sentido puede cubrir o alcanzar dos cosas en un acto. No solo aliviar las necesidades económicamente de la iglesia en Jerusalén, sino en un acto abrumador de amor, este dinero de los gentiles va a contribuir mucho en solidificar la unión. Por ejemplo, si hay alguien
que yo conozco que tiene una necesidad, mi acto por satisfacer esa necesidad no solo es sociológico, sino invariablemente adquiere una respuesta de amor. Esto es sin duda alguna lo que sucede cuando usted está buscando a alguien en necesidad, busca ayudarle, siente el sentido de corresponderle a usted. En una ocasión tuve la oportunidad de conocer a alguien que tenía una necesidad. Recientemente necesitaban cierta cantidad de dinero y yo les di esa cantidad de dinero y sus respuestas simplemente fueron lágrimas, en primer lugar, y después dijeron, ¿te molestaría si te abrazara? Y yo dije, no, no me molestaría, lo acepto, sí. Y entonces esta persona me dio un abrazo de amor. Y como usted puede ver, no hay manera en la que una ofrenda así pudiera mantenerse simplemente como un acto sociológico. Tenía que haber una respuesta de corazón, y Pablo sabe esto, y Pablo puede ver que si la iglesia gentil tan solo busca mostrar amor y satisfacer esta necesidad judía, contribuiría mucho a que esa unidad hermosa, fuera una realidad que él tanto quiere en esta iglesia. Entonces, eso es lo que también está en su corazón en realidad. Comencemos a ver los principios bosquejados aquí para recibir la ofrenda. Número 1 es el propósito de la ofrenda. Ahora, Pablo va a bosquejar para nosotros algunas directrices básicas para la ofrenda cristiana, que van más allá de esta ocasión en Corinto, y creo que esa es la razón por la que el Espíritu Santo las colocó aquí, porque tienen un impacto tan grande en nosotros. ¿Cuál es el propósito de la ofrenda? Versículo 1. En cuanto a la ofrenda, aquí viene el propósito, para los santos, y después él añade, esta es la misma ofrenda, acerca de la cual también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En otras palabras, la misma ofrenda que va a ir para los santos en Jerusalén, de la que les conté a los Gálatas, de la que les conté a los macedonios, de la que les conté a los que están en Acaya. Aquellos en Asia Menor saben de ello, y quiero que ustedes se involucren, pero observen el propósito, para los santos. Ahora estoy convencido de que este no es solo el propósito para esta ofrenda, sino que conforme usted estudie el Nuevo Testamento, usted descubrirá una y otra vez que el propósito primordial de todas las ofrendas era que regresara a la iglesia. De Hechos capítulo 2 compartían todo lo que tenían en común. En Hechos capítulo 4 vuelven a compartir y tenían todo en común. Estaban muy involucrados en satisfacer sus propias necesidades. En Hechos capítulo 6 estaban distribuyendo alimento para las viudas, entre aquellos que estaban en la iglesia que no podían sostenerse a sí mismos, de tal manera que la iglesia da para apoyarse a sí misma. La iglesia debe invertir en su propia vida y en su propia gente. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos nada que ver con la gente que está fuera de la iglesia. En Gálatas el apóstol Pablo dice que debemos hacer bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe, pero debemos hacerle bien a todos los hombres. Y la historia de Lucas capítulo 10, la historia del buen samaritano, quien hizo el esfuerzo por ministrar a un judío que estaba en una cultura diferente y en una religión diferente y en una situación totalmente diferente, como me parece que se indica que hay ocasiones cuando Dios quiere que hagamos bien a aquellos que no son de la familia de la fe. Dios quiere que hagamos bien a aquellos que están sangrando en el camino, sean quienes sean. Pero el punto de Pablo aquí es que la responsabilidad primordial de la iglesia es asegurarse de que financia sus propias necesidades. Eso es básico. Ahora observe también que no es una iglesia local financiando únicamente esa iglesia local, sino una asamblea local aquí en Corinto, cubriendo las necesidades de otra asamblea local en Jerusalén, de tal manera que la iglesia, cuando realmente es la iglesia y cuando entiende lo que es universalmente, satisfacerá sus necesidades en cualquier lugar, no solo de manera egoísta, invirtiéndola en su punto local de existencia. Pero la iglesia debe satisfacer sus propias necesidades. Permítame compartirle dos cosas. Debemos dar para apoyar a aquellos que están entre nosotros, que son pobres y están necesitados. Eso es número 1. En otras palabras, damos para la gente, para las necesidades de la congregación, sean las que sean. Hay gente en nuestra iglesia, quienes de vez en cuando se satisfacen sus necesidades conforme damos, conforme les damos dinero, conforme suplimos lo que no tienen. Esto es algo primordial. La iglesia en ese día, de hecho, tenía una gran ventaja por encima de nosotros. No tenían las cosas como las tenemos, edificios y todo tipo de complejidades que tenemos en la actualidad. Creemos que Dios ha guiado a su iglesia en la actualidad como es. Pero en esa época, el dinero era dirigido de manera específica de regreso a las vidas de la gente para satisfacer sus necesidades físicas, para satisfacer sus necesidades espirituales. Así como la ofrenda de Pablo no solo fue un acto de bienestar social con la economía en mente, sino que fue un acto de unir, de traer unidad y amor, y entonces debemos dar dinero que pueda ser usado no solo para satisfacer lo físico, sino también lo espiritual. Y ese es el área primordial sobre la cual la iglesia tiene responsabilidad, la responsabilidad de cubrir. El compartir en realidad y la unidad real llegarán al punto en donde finalmente se resuelven a sí mismas en el dar dinero.
En Hebreos 13:16 dice, hagan bien y compartan, porque con tales sacrificios se agrada a Dios. Y Jesús dijo, en Hechos 20:35 se registra que Jesús dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Una verdad cristiana básica. Debemos dar para apoyar a aquellos que tienen necesidad en la iglesia. Ahora, eso simplemente es básico. Lo que usted tiene debe estar disponible para cualquier persona que tiene necesidad de ello. Pero permítame llevarle un segundo pensamiento bajo este punto. Damos para apoyar a la iglesia, no solo a la gente, sino también a sus líderes. No en esta ocasión, sino en otras ocasiones, el apóstol Pablo recibió ofrendas para sí mismo. Por ejemplo, en el 4º capítulo de Filipenses, Pablo responde a los filipenses al agradecerles por la ofrenda que le dieron. Él dice en el versículo 15, ahora vosotros filipenses saben que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo con respecto a dar y recibir, más que solo ustedes. Pero inclusive en Tesalónica, una y otra vez, ustedes contribuyeron para mi necesidad. En otras palabras, Pablo dice, me dieron dinero, me apoyaron, y él tuvo todo derecho de eso como un líder en la iglesia. Acompáñenme a 1 Corintios 9 por un momento. Realmente no me siento incómodo predicando acerca de esto porque está aquí en las Escrituras. Y quiero que usted entienda cuál es el principio acerca de apoyar a aquellos que están en el liderazgo en la iglesia. Por cierto, yo no tengo un motivo aquí velado, quiero que usted lo sepa. La iglesia ya me da demasiado. En una ocasión le pregunté a un anciano por qué me dan tanto y dijeron, porque siempre estás hablando de administración, entonces queremos ver cómo lo haces. Entonces creo que eso es apropiado. Capítulo 9, versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no son vosotros mi obra en el Señor. Y observen, él dice, yo soy apóstol, y si soy apóstol, entonces observe el versículo 4. No tenemos derecho de comer y beber, no tengo derecho de comer y beber, no tengo derecho de tener una hermana como esposa, como los otros apóstoles. En otras palabras, tengo el derecho de comer y beber, tengo el derecho de tener una esposa, tengo el derecho de tener ahí a gente que me acompañe y ministre conmigo, tengo un derecho, Bernabé y yo, de dejar de trabajar para que podamos cumplir con este trabajo, porque si tengo un derecho como apóstol de comer y beber y tener una familia, si así lo diseña Dios, y si tengo un derecho de tener un grupo de personas que vayan conmigo, que dependen de mí, si tengo un derecho de dejar de trabajar para predicar, entonces alguien va a tener que pagarme. Él dice en el versículo 7, ¿quién va a la guerra a expensas suyas? ¿Usted conoce algún soldado que tiene que levantar su propio dinero para pelear? ¿El gobierno le paga? ¿Quién planta de la viña y no come su fruto? ¿Quién alimenta un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Inclusive Moisés dijo en la ley, no pondrás bozal al buey que trilla, mientras que está trillando el grano. Si quieres que el buey realmente trille el grano, déjalo comer un poco conforme avanza. Y entonces lo que él está diciendo aquí es un principio básico. Versículo 11. Si hemos sembrado cosas espirituales, ¿es algo grande si cosechamos cosas carnales? En otras palabras, si les dimos alimento espiritual, entonces necesitan proveernos como devolución. Entonces la iglesia tiene dos responsabilidades. Tiene la responsabilidad de dar para satisfacer las necesidades de la gente y de su liderazgo. Ahora observe otro versículo. 1 Timoteo 5:17. Esto es muy interesante. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora aquí usted tiene otro versículo que trata con la manera en la que se financia el ministerio. Los ancianos, anciano es un sinónimo para pastor, anciano, obispo o presbítero, cualquiera de esos términos. Los ancianos de la iglesia, aquellos que son los maestros y los líderes que gobiernan, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora observe algo. Hay ancianos en la iglesia, algunos de ellos gobiernan bien, lo cual significa que puede haber diferencias en cuán eficazmente ministran. Y algunos de aquellos que gobiernan bien trabajan en predicar y enseñar, especialmente de manera fuerte o dura. Y aquellos que gobiernan bien, y aquellos que trabajan en predicar y enseñar con gran diligencia son dignos de doble paga, dice el griego. Entonces, no solo la iglesia debe apoyar a su liderazgo, sino que debe apoyar a su liderazgo, no necesariamente a nivel equivalente, sino dependiendo de cuán diligentemente su liderazgo trabaja. Y ese es un principio básico. Entonces, la iglesia es llamada a apoyar a su gente y a sus líderes. Y ese es el intercambio y el compartir. ¿Y sabe cuál es uno de los grandes gozos del pastor? Uno de los grandes gozos de recibir de la iglesia es el gozo de recibir de regreso. No solo lo espiritual, sino el devolver a la iglesia de Dios algo de lo que la iglesia de Dios ha dado financieramente.
Entonces, como pueden ver, únicamente estamos compartiendo en todo, simplemente compartiendo. Ahora, cuando alguno de nosotros se va a un rincón y está ahí amontonando en su propio closet, entonces no sé que siempre estamos siendo honestos y fieles con todo el panorama. Entonces necesitamos entender eso. No estoy diciendo que Dios quiere que todos seamos pobres y que estemos descalzos. Si Dios hizo a Abraham y Job ricos, entonces Dios quiere hacer algunos ricos y eso está bien. Únicamente dice en 1 Timoteo 6, a los ricos de este siglo manda que no acumulen eso, sino que estén dispuestos a compartir. Entonces la iglesia debe darle a su gente y a sus líderes. Eso es básico. Ese es el propósito de dar. En segundo lugar, y de esto es de lo único que vamos a hablar, únicamente de manera breve, el periodo de la ofrenda. Él inclusive explica aquí cuándo debemos dar. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Esa palabra ofrendas, ahí es la misma que la palabra en el primer versículo. Labia significa algo opuesto a un impuesto, algo opuesto a una cantidad prescrita. No quiero ninguna de esas ofrendas cuando venga, porque todo debe ser cubierto el primer día de la semana. Ahora, el día normal en el que la iglesia se reunía era el primer día. ¿Sabía usted eso? Siempre ha sido así. En Juan capítulo 20 es donde todo comenzó. La gente dice, ¿cómo es que nos alejamos del día de reposo? ¿Cómo llegamos al domingo? Bueno, aquí está, en Juan 20:19 dice, el mismo día, al atardecer, este es el día de la resurrección, cuando Jesús resucitó, siendo el primer día de la semana en donde los discípulos se congregaron por temor de los judíos. Vino Jesús y se puso de pie en medio de ellos. El primer servicio post-resurrección se llevó a cabo en el día de la resurrección, domingo, el primer día de la semana. Bueno, ese se convirtió en un día tan grande, un día tan glorioso, el día de la resurrección, que eso se convirtió en el día estándar. Y usted pasa al mismo capítulo, en el versículo 26, y 8 días después, de nuevo los discípulos adentro, 8 días más tarde, sería el próximo domingo, Tomás con ellos, entonces vino Jesús. El segundo servicio que jamás tuvieron después de la resurrección también fue en domingo, y ese se convirtió en el patrón. Y entonces más adelante, conforme usted avanza al libro de los Hechos, usted los ve congregándose en ese día. Por ejemplo, ahí en el capítulo 20 de Hechos, dice, y navegamos de Filipos y llegamos a Troas, y en el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunían para partir el pan, Pablo les predicó. Entonces, para cuando usted llega a Hechos 20, es el patrón de la iglesia reunirse en el primer día de la semana. Y para cuando usted llega a Apocalipsis 1:10, ese día tiene un nombre y es llamado el Día del Señor. El Día del Señor. También podría interesarle saber que el día de Pentecostés, en el cual la iglesia nació, fue un domingo, el primer día de la semana. También le podría parecer interesante saber que la iglesia nunca celebró el día de reposo como tal. En Colosenses 2:16, Pablo dice, no dejen que nadie los obligue a un día de reposo. En Romanos 14 dice lo mismo, y es el único de los 10 mandamientos que no se repite en el Nuevo Testamento. Entonces el día de reposo fue apartado a favor del día de la resurrección y la iglesia debía congregarse en el primer día, y esa es la razón por la que él dice lo que dice aquí. En el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora dice usted, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en el primer día de la semana? Porque ese es el día de adoración. Y la manera en la que usted usa el dinero está ligado de manera inseparable con la profundidad de su adoración. Yo conozco a gente que dice, bueno, tú sabes cómo lo hago, yo me espero hasta el final del año, en diciembre, ya determino todo y después les doy un cheque muy grande. Eso no es lo que Dios quiere. Eso realmente es desobediencia a este principio, porque, como puede ver usted, únicamente está tratando con la administración de su dinero una vez al año, y Dios quiere que usted trate con ello. ¿Con qué frecuencia? Semanalmente, cada semana. ¿Se da cuenta usted de que la manera en la que usted usa el dinero y cómo yo uso el dinero es un barómetro de mi espiritualidad? Realmente lo es. De hecho, escuche esto. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, y este es el versículo que realmente habla a mi corazón, el versículo 11 dice, por tanto, si no habéis sido fieles con el dinero injusto, ¿quién os encomendará las riquezas verdaderas? Hombre, qué versículo. En otras palabras, él dice, MacArthur, si no eres fiel en cómo usas el dinero, nunca te voy a dar gente. No te voy a encomendar las riquezas verdaderas, almas, si no puedes usar bien los dólares. Como puede ver, la manera en la que usted usa su dinero va a tener mucho que ver con la manera en la que Dios lo usa usted con su pueblo. Y después él pasa a decir, no podéis servir a Dios y ¿qué? El dinero. Entonces hay muchos cristianos que necesitan darse cuenta de que quizás la razón por la que no están teniendo un gran ministerio espiritual es porque realmente no han enfrentado el área financiera de su vida. Conozco un hombre que está totalmente fuera del ministerio, por ninguna otra razón que eso. Él podía predicar con lo mejor
Él podía guiar con lo mejor, una personalidad fantástica, un hombre muy amado. Él está fuera del ministerio debido a esa razón, y solo esa razón. No podía manejar el dinero. Y él no tenía credibilidad, y Dios no le iba a encomendar las riquezas verdaderas. Amados, Dios quiere usarlos a ustedes en maneras maravillosas, pero hasta que usted esté tratando diariamente, cada semana, la realidad del hecho de que cada dólar en su bolsillo, cada moneda de 10 centavos que usted tiene, cada dólar en su cuenta de banco, es una administración encomendada a usted por parte de Dios, hasta que usted esté enfrentando esa realidad de manera constante. No creo que usted ha llegado realmente al punto de entender lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué es que debemos dar cada semana? ¿Por qué es que debemos dar semana tras semana tras semana en lugar de hacerlo esporádicamente o de vez en cuando tengamos ganas? Es porque Dios quiere que enfrentemos la realidad de la administración del dinero de manera constante, momento a momento. Ahora, usted está diciendo, bueno, a mí solo se me paga mensualmente. ¿Acaso eso quiere decir que tengo que dar un cheque cada semana y en cierta manera estirarlo? No quiero que sea legalista en esto. No creo que eso es lo que está diciendo. Creo que él no está diciendo, en todo primer día de cada semana, asegúrate que por favor da algo ahí, amigo. No. Creo que lo que él está diciendo es que haya una conciencia de que cuando vienes a adorar a Dios, únicamente puedes adorar a Dios y romper el pan en su mesa y tener comunión con su pueblo cuando has enfrentado la realidad de cómo manejas tu administración del dinero. Ese es el punto. Entonces necesita usted enfrentar esto. Ahora, si a usted se le paga cada 2 semanas y únicamente coloca esa ofrenda cada 2 semanas, aún así usted tiene que ser sensible en esa semana en la que usted no da nada. ¿Qué sabe usted lo que el Espíritu de Dios le pueda decir? ¿Sabe una cosa? Usted sabe, alguien tiene una necesidad real. Quizás usted los va a ver hoy y van a necesitar $50 y quizás usted va a estar listo con $50 si los tiene a su disposición para dárselos a esa persona si los necesitan. Entonces, en otras palabras, usted necesita estar listo para enfrentar eso toda semana. Usted podrá decir, bueno, solo puedo entregar mi cheque una vez al mes o una vez cada 2 semanas, pero la administración todavía está ahí para el resto de esas semanas también, si Dios así habla, ¿verdad? Esa es la razón por la que Patricia y yo hemos podido a lo largo de los años tener un pequeño fondo, una especie de pequeño fondo que tenemos ahí guardado, que no tocamos hasta que haya una necesidad. Y después, cuando tenemos un poco ahí para sacar, lo hacemos para que podamos estar disponibles para Dios. No vengan todos al mismo tiempo, o ustedes van a echar a perder nuestro pequeño fondo, ¿me entienden? Pero esas son cosas que usted tiene que enfrentar a nivel constante y usted tiene que estar listo, inclusive en la semana en la que usted no está dando, en el momento en el que no está metiendo ese cheque en la ofrenda, para ser sensible a lo que el Espíritu de Dios está diciendo, para estar enfrentando ese asunto, si no es por nada más que decir, Dios, esta fue una semana en la que mi administración hablaría bien de mi compromiso. Y sabe una cosa, como se da cuenta, no es solo el dinero que usted da, es el resto del dinero también que debe ser encomendado como una administración. El propósito de la ofrenda es apoyar a la iglesia, la gente y los líderes, y después, más allá de eso, ayudar a cualquier persona que usted ve en el camino que está sangrando y tiene una necesidad, sea cristiano o no. Y el periodo para la ofrenda es el primer día de la semana. Ese es el único momento en el que recibimos una ofrenda aquí, no el miércoles y otras ocasiones, a menos de que haya alguna necesidad especial de un misionero o alguna necesidad en el momento, pero la ofrenda regular se lleva a cabo en el día del Señor, porque eso es lo que hacían en ese entonces. Entonces, de tal manera que cuando una necesidad surge, no tengo que ponerme de pie y estarles gritando y traumatizarlos emocionalmente y decirles por favor y apelar a sus emociones para que ustedes den a nivel emocional. Queremos que aprendan a dar de manera sistemática, semana tras semana, con una administración diligente, de tal manera que cuando surgen las necesidades, hay dinero disponible porque usted ha sido fiel. Y usted ha dado por amor a Dios y no por alguna estimulación emocional. Oremos. Gracias, Padre, por la gran verdad que aprendemos de nuestro Señor Jesús, quien fue rico, pero por nosotros se hizo pobre, para que nosotros, mediante su pobreza, pudiéramos ser enriquecidos. Oh Padre, ayúdanos a amarte y amar la comunión, amar al cuerpo, inclusive amar a los impíos lo suficiente como para alcanzarlos y dar para satisfacer la necesidad y estar conscientes que nunca te daremos en exceso a ti, porque tú derramarás sobre nosotros bendición abundante. Ayúdanos a ser dadores alegres. Gracias, Padre, por el aliento de tu palabra a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
Primera de Corintios, capítulo 16. Estamos viendo los primeros 4 versículos y explicando el tema acerca de la ofrenda. Ahora, la Biblia contiene varias advertencias acerca del dinero. Quizás el mejor resumen se encuentra en la afirmación del apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 10, en donde dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestro Señor lo dijo de manera clara cuando Él dijo, no puede servir a Dios y al dinero. El dinero definitivamente puede ser una maldición, no hay duda al respecto. Por dinero, Acán trajo la derrota en los ejércitos de Israel y muerte en sí mismo. Por dinero, Balaam pecó contra Dios y trató de maldecir al pueblo de Dios. Por dinero, Dalila traicionó a Sansón y lo entregó a los filisteos. Por dinero, Gesi le mintió a Naamán y Eliseo y se convirtió en un leproso. Por dinero, Ananías y Zafira se convirtieron en los primeros hipócritas en la primera iglesia y murieron de inmediato. Por dinero, Judas vendió al Hijo de Dios por 30 piezas de plata y condenó su alma. Por dinero, muchos han sido maldecidos. De hecho, el apóstol Pablo dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Entonces, el dinero puede ser una maldición tremenda. Por otro lado, la Biblia enseña que el dinero también puede ser una gran bendición. La Biblia nos enseña que Dios dice que la plata y el oro son míos. Deuteronomio 8 dice que es Dios quien nos ha dado el poder para hacer las riquezas. 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y viene de la mano de Dios. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice que Dios es el dueño de el rebaño en los 1000 montes. La Biblia habla del hecho de que el dinero puede hacer que seamos grandemente bendecidos cuando lo invertimos con Dios. Entonces, el dinero puede ser una maldición, el dinero puede ser una bendición. Todo depende de la actitud que usted tiene hacia el dinero. Si usted tiene una actitud de compartir y una actitud de dar, Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Usted estaría mejor dando, usted sería más bendecido dando que tan solo recibiendo, Jesús dijo. Entonces, ahí hay una actitud básica. La actitud equivocada hacia el dinero, la actitud equivocada hacia la riqueza y las posesiones, la Biblia la llama la avaricia. Y la avaricia es un pecado muy, muy dominante en la humanidad. De hecho, está en el Decálogo, en los 10 mandamientos. No codiciarás. Eso es básico. E incidentalmente es básico en el hombre codiciar. De hecho, conforme pensé en esto, me atrevería a decir que probablemente es el primer pecado manifestado en un niño. ¿Alguna vez lo ha notado? La manera como la primera vez en la que un niño normalmente manifiesta su depravación es mío o dámelo, avaricia. Y usted ve eso en sus hijos pequeños. Y ese es un problema que tenemos que superar. Y luchamos con eso toda nuestra vida, ¿no es cierto? Y nuestra sociedad, como puede ver, simplemente alimenta la avaricia como loca. Simplemente nos están bombardeando diciendo que necesitamos esto y necesitamos aquello. Tienes que tener esto y lo mereces. Y siguen y siguen y siguen y alimentan eso. Y es difícil pelear contra eso. ¿Sabe una cosa? Estaba leyendo un libro escrito por K.F.W. Prior, quien ha escrito un par de libros de estudio bíblico muy útiles. Este es uno acerca de Dios y el dinero. Y ahí dice que él había oído a un hombre llamado Catherwood decir que él había hablado con un sacerdote y este sacerdote dijo al final de su vida, he escuchado confesiones toda mi vida y he escuchado todo pecado imaginable confesado excepto por la avaricia, la cual nunca oí confesada ni una vez en mi vida entera. Hombre, ese es uno difícil. La avaricia es uno sutil y es lo que nos roba de la libertad de dar en la manera en la que Dios quiere que demos para que seamos bendecidos en la manera en la que Dios quiere bendecir. ¿Se da cuenta? Y sabe una cosa, el apóstol Pablo fue lo suficientemente honesto como para enfrentar ese pecado. En Romanos capítulo 7, cuando él estaba hablando de su propio testimonio espiritual, de cómo él vino a Cristo y cómo su vida cristiana en cierta manera comenzó y los conflictos que tuvo, él dice en Romanos 7:7, ¿es la ley pecado? No es así. Sino, dice esto, yo no habría conocido el pecado sino por la ley. Realmente no había conocido el pecado, a menos de que hubiera una ley que me lo mostrara. No sabía que estaba violando algo específico, a menos de que algo específico fuera afirmado así. Y entonces él procede a dar un ejemplo. Él dice, yo no habría conocido la codicia a menos de que la ley dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda manera de codicia. Él dice, ¿saben una cosa? Lo que me despertó a la realidad de mi pecaminosidad fue cuando vi el pecado de codicia y me di cuenta de que yo era un codicioso. Allá hay un hombre honesto. Pero más adelante en su vida, en Hechos 20:33, él dice esto, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Sabe usted lo que sucedió? El Señor le dio victoria sobre la codicia.
pero él tuvo la suficiente honestidad como para admitir que fue un problema al comienzo. Ahora tenemos que tener la actitud correcta hacia el dinero, y la actitud correcta no es la codicia. La actitud correcta es un corazón liberal, generoso, dispuesto, sacrificial. Y eso es lo que Pablo está buscando en los primeros 4 versículos de 1 Corintios 16. Ahora, la pequeña frase en cuanto a la ofrenda nos recuerda de una frase que apareció antes en cuanto a los dones espirituales, y nos presenta otra de las áreas de explicación o de discusión que los corintios estaban teniendo. Esta es otra cosa de la que querían información. Entonces, esa es la razón por la que él escribe de esto. En cuanto a la ofrenda, tengo algunos principios que quiero darles, y estas son para ustedes el día de hoy también, así como lo fueron para ellos. En cuanto a la ofrenda en la iglesia, principio número 1, es el propósito de dar. Y vimos, ¿no es cierto?, en el versículo 1, que la ofrenda es para los santos. Que nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad primordial de dar para las necesidades de otros creyentes, sean espirituales o físicas. Debemos invertir para que los creyentes puedan tener sus necesidades cubiertas. Debemos darnos entre nosotros. Debemos tener todas las cosas en común, como la primera iglesia. Debemos compartir todo de manera libre, todo lo que poseemos. Realmente no somos dueños de nada. Se nos ha encomendado, y si alguien más lo necesita, más de lo que nosotros lo necesitamos, entonces es de ellos, lo que sea. Entonces debemos compartir. Ahora, eso es básico. El propósito de la ofrenda entonces es dirigirse a sí misma a los santos. Y vimos también la última vez, ¿no es cierto?, que algunas veces son los santos en necesidad y algunas veces son los santos que guían. Pero debemos dar para satisfacer las necesidades de la iglesia. Los santos, la comunidad de creyentes, sea que sus necesidades sean físicas o espirituales. Quizás estamos ofrendando para que podamos proveer alimento para su alma, como también alimento para su cuerpo. En segundo lugar, vimos el periodo de la ofrenda, no solo el propósito, sino el periodo ahí, ¿no es cierto? En el versículo 2, y el primer día de la semana era el periodo para ofrendar. Debemos tratar con la administración semanalmente. Debemos enfrentar la realidad de la ofrenda semanalmente. Dios no quiere que almacenemos hasta algún mañana olvidado. Dios quiere que estemos ofrendando de manera sistemática, constante, semana tras semana, para que siempre estemos enfrentando la realidad de la administración. Tercer punto, y llamo a este lugar de la ofrenda. Y voy a ser un poco académico en este punto, porque este es un punto de confusión para muchas personas, y quiero en cierta manera corregir algunas cosas, y espero que sea práctico para usted. El lugar de la ofrenda, creo yo, debe ser la iglesia. Creo que eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y quiero mostrarle por qué. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, y observe esta frase, ponga aparte algo. Muy bien, ponga aparte algo. Ahora permítame hablar de eso por un minuto. Han habido muchas personas que han tratado de interpretar esto. ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Acaso debemos tener una pequeña cuenta de banco y acumular dinero para las necesidades conforme las vemos? ¿Debemos dar nuestro dinero a diferentes organizaciones? ¿Debemos de hecho traer todo nuestro dinero y simplemente darlo todo a la iglesia y dejar que la iglesia decida? Bueno, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, aquí tenemos la frase, ponga aparte algo. ¿A qué se refiere esta frase? Es vital entender a qué se refiere esto, porque debemos saber cuál es el lugar de la ofrenda, en dónde debemos dar. Bueno, desde una fecha tan temprana como el segundo y tercer siglo, después de que la iglesia comenzó, han habido algunos comentaristas que interpretaron esto como una cuenta personal privada en el hogar o un banco privado. Ahora, esto no es raro en la actualidad. Hay muchos eruditos bíblicos buenos que enseñan eso inclusive en la actualidad, que lo que el versículo está diciendo es que cada uno de nosotros debe poner aparte algo debido a que no dice la iglesia, suponen en algún almacén personal X número de fondos cada semana y seguir invirtiendo en ese fondo para que esté disponible, para que sea usado cuando Dios nos llama a invertirlo con Él. Muy bien. Otros dicen, no. Cada uno de vosotros ponga aparte algo y hay que guardarlo en la iglesia, lo cual es verdad. Bueno, permítame decir esto. En primer lugar, creo que hay razón para tener algo de dinero en una cuenta para que esté disponible para esas necesidades que Dios trae a su vida. Pero yo creo que este texto nos está enseñando que debemos colocar nuestro dinero en la iglesia, primordialmente. Este debe ser el patrón primordial de la ofrenda que Pablo está buscando aquí. Ahora, permítame mostrarle por qué digo eso. Y hay varias razones. Desde los primeros años de la iglesia, y usted necesita concentrarse en esto ahora y pensar conmigo, porque esto incluye un concepto muy práctico para su ofrenda. Desde los primeros años de la iglesia, fue el patrón de la ofrenda
que los santos tomaran su dinero y que se los dieran a los líderes de la iglesia, y los líderes de la iglesia lo distribuirían. De tal manera que la ofrenda en un sentido fue indirecta para la necesidad. Los líderes de la iglesia determinaban las necesidades. Los líderes de la iglesia distribuían para satisfacer las necesidades, en lugar de que todo individuo simplemente estuviera dando dinero a lo que quiera, en donde fuera, cuando quisiera. Ahora, permítame mostrarle cómo esto funcionaba al pasar a Hechos capítulo 4, versículo 35. Hechos 4:35, un pasaje muy conocido, pero uno que nos recordará de esta práctica común básica en la iglesia. Hechos 4:35 dice, bueno, retrocediendo al versículo 34 para comenzar, ni había alguno de ellos, y está hablando de la primera iglesia en Jerusalén, simplemente una iglesia nueva, simplemente en sus comienzos. No había ninguna necesidad entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas los vendían y traían el precio de lo que vendían. ¿Y a dónde lo traían? Y lo colocaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a todo hombre según tenía necesidad. Allá hay entonces una ilustración en el 36 de Bernabé. ¿Quién hizo eso? Versículo 37, teniendo tierra, la vendió, trajo el dinero y la colocó a los pies de los apóstoles. Ahora ahí tiene usted la práctica común de la primera iglesia. Era para ser un punto central de distribución, siendo los líderes de la iglesia quienes entonces diseminaban los fondos al área de necesidad. Ahora, la razón por la que digo eso es porque no hay afirmación en lugar alguno en el Nuevo Testamento acerca de mantener fondos en privado. Eso no es común en la primera iglesia. No podemos encontrar indicación alguna de una práctica así, sino que más bien era depositado al cuidado de aquellos que estaban en responsabilidad espiritual, y era hecho semana tras semana, el primer día de la semana, y aquellos hombres espirituales determinaban la distribución de esos fondos. Ahora, quiero profundizar en esto y mostrarle por qué creo esto. No solo parece que este fue el patrón en la historia, sino que la frase, cada uno de vosotros ponga aparte algo, no necesariamente significa un fondo privado. Ponga aparte algo significa simplemente que cada individuo por sí mismo, de una manera muy personal y muy privada, debe apartar esta ofrenda. En otras palabras, el cada uno de vosotros no significa junto a sí mismo en su casa, significa que él debe determinar esto por sí mismo. Esto es algo privado, personal. En otras palabras, nadie va a decirle cuánto debe apartar, cuánto invertir con Dios, cuánto dar. Esto es algo que usted determina por sí mismo y después lo aparta. Ahora, ¿qué significa ponga aparte algo? Bueno, la palabra griega teaurizo, de la cual obtenemos tesoro, la cual podrá reconocer. La palabra significa tesoro. Podrá significar tesoro, podrá significar caja de dinero, podrá significar un baúl, podrá significar una bodega, podrá significar una recámara, tiene muchos significados, pero es donde usted coloca tesoro, es donde usted pone cosas de valor. Bueno, la palabra entonces no nos dice nada acerca de dónde está esto, pero si estudiamos la historia aprendemos algo muy interesante. En los primeros años de los templos paganos en Grecia y en el mundo romano, los paganos daban su dinero y sus ofrendas en los templos paganos. Y todos los templos paganos tenían lo que eran conocidos como los tesoros o las cajas de tesoro. Y la gente venía con su dinero y lo colocaba en el tesoro del templo. Esto fue el caso en el judaísmo, ¿no es cierto? El tesoro del templo, ¿no lee usted acerca de eso en los evangelios? Esto fue verdad en muchas religiones paganas. De hecho, llegó a ser así a tal grado que el templo, de hecho, llegó a ser el lugar en el que no solo se recibían las ofrendas del pueblo, de la gente, sino que inclusive guardaba su dinero para ellos. De tal manera que los templos paganos se convirtieron en bancos. Los bancos más grandes en el mundo griego estaban en templos. Y la razón por la que la gente adoraba a los dioses es porque adoraban por temor y nadie robaba el banco del templo. Era el lugar más seguro en donde colocar un banco. De hecho, tenían cajas de depósito en donde usted podía tener para sus propios depósitos y demás. Entonces, la idea en términos del trasfondo cultural es de un tesoro asociado con el lugar de reunión o el lugar de adoración. La idea del término simplemente significa apartar por sí mismo de manera privada y entregando su propio pensamiento y determinación personal lo que usted quiera dar y colocarlo en el tesoro. Ahora, el uso del término tesoro en ese mundo habría traído de manera normal a su mente el tesoro en la casa de adoración. Entonces, parece mejor ver que la frase está simplemente diciendo, coloquen su dinero en la tesorería o en el tesoro, y ellos habrían sabido que la tesorería sería aquello que era común para su lugar de adoración.
Además, creo que es importante que veamos esto. En el versículo 2, él dice, hagan esto cada primer día de la semana, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora escuchen eso. No se recojan ofrendas. Es la misma palabra que está en el versículo 1, ofrendas. Ahora escuche. Si lo colocaran en un fondo privado cada semana cuando él viniera, ¿qué sería lo primero que ellos tendrían que hacer? Tendrían que tener una ofrenda, ¿verdad? Si todo lo tuvieran en casa. Pero lo que él está diciendo aquí es que esto debe hacerse de tal manera que cuando yo venga no tenga que levantar una ofrenda especial, porque ya estará ahí disponible. Entonces el contexto mismo indica que esto ya habría sido recogido y estaría listo para ser distribuido cuando él llegara. Además, yo añadiría que dice en el primer día de la semana, si este es algún fondo privado en el hogar, ¿qué importa si va a ser el primer día de la semana cuando esto se ha hecho? La única manera en la que esto tendría sentido sería si el primer día de la semana fuera en relación a reunirse en la iglesia y la ofrenda en común fuera su costumbre. Entonces, después de haber dicho todo esto, creo que es mejor ver esta ofrenda para el tesoro o la tesorería en común de la iglesia local para que sea distribuida por parte de los líderes, quienes van a ser guiados por el Espíritu para distribuir en esos lugares en donde hay mayor necesidad. Entonces, lo que estoy diciendo, amados, es que ustedes tienen una responsabilidad primordial, según la palabra de Dios aquí, para apartar en un acto privado de ofrenda, sistemáticamente, semana tras semana, algo de sus fondos, conforme ustedes deseen en su corazón hacerlo, para la iglesia, para que la iglesia entonces pueda determinar su distribución. Ahora, este es un patrón muy práctico para la ofrenda, pero esto es lo que yo creo que es lo que el texto está enseñando. Ahora alguien podría decir, ¿estás diciendo, John, que nunca debes cubrir la necesidad de un individuo sin pasar por la iglesia? En absoluto. Creo que usted tiene toda responsabilidad y todo mandato bíblico de satisfacer una necesidad directamente como también indirectamente a través de la iglesia. Por ejemplo, 1 Juan 3 dice, y si tu hermano tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Busca cubrir su necesidad. Si eres como el buen samaritano, estás en el camino y ves a un hombre que está golpeado y sangrando, entonces ve ahí y cubre su necesidad. No digas, voy camino al templo, voy a tratar de que tramiten mi cheque, voy a estar de regreso en 3 días. Cubre la necesidad del hombre. Y esa es la razón por la que dije que para nosotros y nuestra familia, entender este principio nos ha llevado a que no solo estemos ofrendando sistemáticamente para la iglesia, para la obra del Señor y la palabra, y también para que los líderes puedan distribuirlo, sino que tenemos un poco apartado por aquí, para que podamos cubrir necesidades conforme surgen las necesidades, porque algunas veces las necesidades son muy inmediatas. Entonces, hay directo e indirecto. Pero la ofrenda indirecta, la ofrenda proporcional, la mayor parte de la ofrenda sistemática, el tratar de manera regular con la administración debe ser realizado el primer día de la semana y encomendado al cuidado de la tesorería de la iglesia para la distribución, conforme las personas piadosas que guían lo determinen y lo dirijan. Y esa es la razón, amados, por la que ustedes deben tener a personas piadosas que estén a cargo de la iglesia. Entonces vemos el propósito de la ofrenda, cubrir las necesidades de los santos, el periodo de la ofrenda, el primer día de la semana, y el lugar de la ofrenda a la iglesia, en cuarto lugar, los participantes en la ofrenda, Y esto lo voy simplemente a afirmar de manera muy simple porque no es difícil. Versículo 2 de nuevo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Y en el griego eso significa cada uno de vosotros. Es correcto. Significa eso en italiano, hebreo y en francés también. Que cada uno de ustedes, lo mismo. Nadie quede exento. Algunas personas podrían decir, bueno, yo no puedo dar dinero, entonces voy a dar mi talento. No. Todo mundo, dice usted, bueno, yo doy mi dinero a esto y a esa organización y me quedo con esto. No. Cada uno de ustedes debe tomar esto sistemáticamente, semana tras semana, y colocarlo en la tesorería de la iglesia para que sea distribuido para las necesidades de los santos. Es cuestión de administración. Cada uno de ustedes dice, bueno, yo soy muy pobre. Bueno, si tiene algo que dar, ¿verdad? Si tiene algo que dar. Marcos, capítulo 12. Recordará una historia interesante. Y Jesús se sentó frente al tesoro y él veía cómo la gente colocaba dinero en el tesoro. Ahora, ¿no sería esa una manera interesante de pasar el día? Simplemente ver a la gente venir y dar. Usted aprende mucho acerca
de quién es la persona de esa manera. Los fariseos solían tocar una trompeta para anunciar su llegada y daban, pero él estaba sentado ahí viéndolos dar. Y dice, y muchos que eran ricos daban mucho. La gente rica daba mucho. Y vino cierta viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. ¿Sabe usted cuánto es una blanca? 1/8 de un centavo. Entonces 2/8 de un centavo sería 1/4 de un centavo. Ella lo dio todo. Él llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre ha dado más que todos los que han dado dinero al tesoro, porque ellos dieron de su abundancia, pero ella, a partir de su necesidad, dio todo lo que tenía, inclusive su sustento de vida. ¿Sabe una cosa? Ella dio ¿qué porcentaje? 100%. Si usted tiene algo, usted tiene algo que dar. Todo mundo da, todo mundo. Dice usted, bueno, si tuviera más, daría más. ¿Sabe una cosa? Es como el hombre que le estaba diciendo a su amigo, si tuvieras 2 granjas, ¿le darías una al Señor? Sí. Si tuvieras 2 campos, ¿le darías uno al Señor? Sí. Si tuvieras 2 cerdos, ¿le darías uno al Señor? Ahora, yo sé que tienes 2 cerdos. Vea en Lucas 16:10. Lucas 16:10 dice, ahora, recuerde el que en lo poco es fiel, también en lo mucho es fiel. Y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Si vosotros no habéis sido fieles en el dinero injusto, ¿quién os encomendará las riquezas verdaderas? En otras palabras, si usted no puede probarse cuando usted es pobre, ser rico no va a cambiar su espiritualidad. Ser rico simplemente hace que su problema sea exponencial. Si usted no puede confiar en Dios cuando usted es pobre, créame, va a ser difícil cuando usted es rico y usted tiene todos los recursos que necesita fuera de él. Entonces, 2 Corintios 8 nos da el patrón para los pobres que dieron. En 2 Corintios 8, versículo 2, dice que los macedonios, ni siquiera pase ahí, únicamente lo voy a mencionar rápidamente, únicamente se lo recuerdo, dice que los macedonios, escuche esto, dieron liberalmente y abundantemente a partir de su pobreza profunda. ¿No es eso maravilloso? Y en el versículo 7 dice la razón, versículo 5, dice la razón fue porque ellos se dieron primeramente a Dios y después a partir de haberse entregado a sí mismos a Dios, dieron abundantemente a Dios a partir de su profunda pobreza. Si usted tiene algo, usted tiene algo que dar. Y es una inversión con Dios. En quinto lugar, hemos visto el propósito para la ofrenda, el periodo para la ofrenda, el lugar para la ofrenda, los participantes en la ofrenda. Y en quinto lugar, las proporciones para la ofrenda. Ahora, ¿cuál debe ser la proporción? ¿Cuánto debemos dar? ¿Cómo debemos dar? Bueno, la respuesta común es que debe dar 10%. Leí un libro esta semana del por qué debe dar 10%. Un libro entero dedicado a eso. Están promoviendo que el 10% es lo que debemos dar. ¿Es cierto? ¿Es lo que debemos dar? Bueno, descubrámoslo al ver algunos pensamientos bíblicos de esto. Rastremos simplemente muy rápidamente. Únicamente voy a mencionar esto rápidamente, así que sea paciente. Si usted regresa al tiempo antes de Moisés, ese es el bloque de tiempo desde Adán a Moisés, después de Moisés a Cristo, después de Cristo hasta la actualidad. Y esos son los 3 grandes periodos de la historia que examinaremos en nuestros pensamientos. Antes de Moisés, ¿cuál fue el patrón de la ofrenda? Bueno, algunas personas dicen, bueno, dieron un 10%. Abraham dio un 10% a Melquisedec. Jacob dio un 10% al Señor en Génesis. Y tienen razón. Entonces dicen, como puedes ver, el 10% fue antes de la ley mosaica, entonces debe estar por encima de la ley mosaica y todavía debe estar en vigor. Y por eso el 10% es el patrón. Pero lo que es interesante acerca de eso es que si usted regresa y estudia, de hecho, el tiempo antes de Moisés, ¿sabe usted lo que encuentra? Que es correcto. Abraham dio un 10% y Jacob dio un 10%, pero ¿sabe lo que es interesante en eso? Abraham dio un 10% en una ocasión en toda su vida, y él vivió más de 160 años. Y nunca encontramos un registro de que él dio esa cantidad en otra ocasión. Jacob lo hizo una vez, y más allá de eso, esos son los únicos 2 que lo hicieron. Y usted tiene muchas y muchas y muchas ofrendas dadas en ese tiempo. Desde la primera ofrenda de Caín y Abel, y en adelante, todas las ofrendas jamás dadas, usted tiene únicamente 2 veces cuando fueron un 10%, y en ninguno de los 2 casos ese 10% fue obligatorio, y en ninguno de los 2 casos el 10% se mantuvo a sí mismo como un estándar de ofrenda más allá del punto en el cual fue dado en esa ocasión. Y a usted le podría parecer interesante saber que dar un 10% fue una práctica común entre los paganos, porque el conteo básico es realizado en incrementos de 10 debido a nuestros dedos en los pies y en las manos. La gente siempre ha contado de esa manera y 10 siempre fue el símbolo de totalidad.
Entonces, cuando un pagano quería ofrecerle algo a un Dios, él daba un 10% de eso porque eso simbolizaba el total, eso simbolizaba la totalidad. Y Abraham, de su propia voluntad, simplemente escogió hacer eso. De hecho, dice en Hebreos que él dio un 10% de la parte de arriba del montón. Entonces pudo no haber sido un 10% de todo el botín que él ganó, sino solo un 10% de la parte de arriba del montón, lo mejor del botín. Usted recuerda que ganó una batalla en contra de 5 reyes y él quería agradecerle a Dios de alguna manera por la victoria. Y después él conoció a este hombre llamado Melquisedec, quien era un sacerdote de Dios, un sacerdote mucho antes que viniera el sacerdocio levítico, simplemente un sacerdote, un hombre piadoso excepcional. Y para mostrar su amor hacia Dios y su gratitud, él presentó una ofrenda a este sacerdote, lo cual estuvo bien. Y la 10ª parte fue simplemente arbitrario en su corazón. Eso es lo que él quiso hacer. Y más adelante, el acto único de Jacob fue un acto de pecado porque él estaba dando un 10% como un pagano trataba de sobornar a Dios. Fuera de eso, usted no tiene indicación de que eso llegó a ser mandado, jamás prescrito, inclusive demandado. Dice usted, entonces, ¿tienes ofrenda obligatoria en ese periodo de tiempo? Sí, lo tienes. En Génesis 41 y en Génesis 47. En esos 2 capítulos, no vamos a tomar el tiempo para estudiarlos, pero en esos 2 capítulos, Dios demandó que se diera algo. ¿Sabe usted lo que él dijo? Él dijo, en Egipto, él dijo, va a haber un hambre, ¿verdad? ¿Recuerda esos 7 años de abundancia, 7 años de hambre? Él dijo, para proveer para eso y para cubrir las necesidades de la gente, manda a todo individuo a que dé la 5ª parte de todo lo que él tiene. ¿Qué porcentaje es eso? 20%. Entonces Dios estableció 20% como un estándar para ofrendar, para dar, por una razón. Impuestos. Él estaba financiando el gobierno de Egipto para cubrir las necesidades de su pueblo. Esa fue la única indicación de una prescripción jamás dada en el tiempo pre-mosaico. Esa fue la única ocasión en la que una cantidad fue jamás prescrita. Las otras ofrendas fueron completamente voluntarias. Da lo que quieras. La única ocasión en la que Dios lo hizo obligatorio fue en el impuesto del gobierno sobre el pueblo para proveer para sus necesidades. Ahora entremos al tiempo de Moisés. Usted dice, ¿qué sucedió en el tiempo de Moisés? Estoy seguro de que ahí estuvo. Sí, pero ¿sabe una cosa que es muy interesante? Escuche esto. En Levítico 27, Dios dijo, aquí está mi ley, usted den 10% de todo lo que tienen y va para los levitas. ¿Sabe usted quiénes eran los levitas? Eran los sacerdotes. Ahora observe esto. Él dice, se lo dan a los levitas, son los sacerdotes. Bueno, Israel, recordará usted, era lo que es llamada una teocracia, no una democracia, sino una teocracia. Esto es, Dios gobernaba. Y Dios gobernaba en Israel mediante líderes. Y los líderes eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los senadores, y los congresistas, y los presidentes, y los gobernadores, y los alcaldes, y los demás jueces, y todo lo demás. Los sacerdotes asumieron todas esas funciones de tal manera que ellos fueron los servidores públicos. Y la 10ª parte que era pagada como el impuesto para los levitas era para pagar los salarios de los servidores públicos. Amados, no fue ofrenda voluntaria. De nuevo fue impuesto. ¿Entiende usted eso? Fue para financiar el gobierno. Después, en Deuteronomio capítulo 12, se les obligó que dieran otro 10% cada año, y esto era para financiar las festividades nacionales y demás. Y esto era para cuidar de la unidad nacional y la religión nacional. De tal manera que usted tenía 10% cada año y otro 10% cada año. Y después en Deuteronomio 12 hubo un tercer 10% que tenía que ir para los pobres. Y eso era beneficencia social. Y eso era requerido cada tercer año. Entonces 10%, 10% y 3 1/3
eran financiamiento anual para el gobierno. Ahora escuche, el diezmo está relacionado con eso. Nunca estuvo relacionado con la ofrenda voluntaria. Nunca se relacionó con la ofrenda espontánea. Nunca es aquello que sale del corazón para el Señor. Fue impuestos obligatorios. Y en Malaquías 3, cuando dice, traigan sus diezmos y ofrendas al almacén, es la palabra para bodega en el hebreo ahí, es la tesorería del templo. Paguen sus impuestos, se le está diciendo. Ahora observe, el diezmo en el Antiguo Testamento no fue ofrenda voluntaria a Dios motivada por amor. Fue, paguen sus impuestos. Dice usted, bueno, John, entonces, ¿dónde estaba la ofrenda? ¿Dónde estaba la ofrenda voluntaria? No es interesante, por cierto, que el 23% en ese entonces y 20% alrededor de esa tasa en el tiempo de Egipto. ¿Y cuál es la base de los impuestos en la actualidad en Estados Unidos? No estamos demasiado lejos del estándar que Dios estableció hace mucho tiempo atrás. Bueno, dice usted, durante el tiempo en el que estabas pagando para financiar el gobierno nacional y pagando tus impuestos y todo eso en Israel, ¿tenías alguna libertad de dar? ¿Dónde estaba la ofrenda voluntaria? Oh, la ofrenda voluntaria estaba ahí también, pero eso era por encima de eso. Escuche, Proverbios 3:9. Proverbios 3:9 dice esto. Aquí está el patrón para ofrendar en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés. Aquí está, honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todo lo que ganas, y tus graneros serán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuánto debían dar? Lo que usted quiera. Simplemente honren al Señor y da lo que quieras, pero acuérdate, entre más generoso seas, mejor será la cosecha y más llenos estarán tus graneros. Y después, en el capítulo 11 de Proverbios, usted tiene otro principio para ofrendar. Él dice esto: hay quien riega, pero incrementa. El que retiene más de lo que es apropiado, lleva a la pobreza. ¿Quiere perder su dinero? Acumúlelo. ¿Quiere ganarlo? Dispérselo. El alma generosa será enriquecida. Ese fue el principio. En otras palabras, Dios estaba diciendo esto: miren, ustedes pueden dar lo que quieran. Den las primicias, lo mejor que tienen. Den a partir de lo que han ganado. Si ustedes lo retienen, llegarán a la pobreza, y si lo esparcen, dan mucho, Dios los hará ricos. Eso era la ofrenda. Ahora quiero mostrarle una ilustración de este tipo de ofrenda. Acompáñeme y quiero que vaya estos pasajes por tan solo un momento breve a Éxodo, y quiero llevarlo al capítulo, veamos el capítulo 25, versículo 1. Ahora estaban construyendo el tabernáculo, y el Señor habló a Moisés y dijo: habla a los hijos de Israel para que me traigan una ofrenda. Ahora esto no es el diezmo, no es el primer 10%, el segundo 10% y el tercer 10%. Esto es algo en lo que pueden hacer lo que quieran. Ahora observe: de todo hombre que lo dé con disposición, con su corazón, tomarás mi ofrenda. ¿Cuál es el estándar entonces? Lo que tú quieras, lo que hay en tu corazón, lo que estés dispuesto a hacer. Un espíritu hermoso. Así fue siempre con Dios. Dios no le dijo a Abraham cuánto darle cuando él estuvo gozoso. Él simplemente le dio lo que estaba en su corazón. Dios no le dijo a Abel qué dar. Él simplemente dio lo que estaba en su corazón. Dios no le dijo a Noé qué hacer cuando él le presentó la ofrenda a Dios después del diluvio. Él dio lo que estaba en su corazón. Y es el mismo principio aquí. Ahora observe en Éxodo 35 lo que sucede. En Éxodo 35 es momento de recoger la ofrenda. Ahora usted tiene todas las instrucciones del tabernáculo, todo está listo. Y Moisés habló a la congregación y dijo: esto es lo que el Señor dice. Éxodo 35:5. Tomen de entre vosotros una ofrenda al Señor, el que tenga corazón dispuesto. Traiga una ofrenda al Señor. Escuche, Dios no quiere que usted dé por tristeza o por ¿qué? Necesidad. No hay ninguna prescripción, amados. Él simplemente quiere que usted dé lo que usted quiere dar, lo que usted esté dispuesto a dar. Pero Él dice: recuerda que lo que tú des, yo lo multiplicaré. A lo que tú te aferras, no vas a ver nada de multiplicación. Entonces recuerde ser liberal, generoso en esto. Entonces Él dice que traigan oro, plata, bronce, azul, púrpura, escarlata, lo que quieran, lo que haya en su corazón. En el versículo 21 de Éxodo 35. Y vinieron todo aquel cuyo corazón lo motivó, y todo aquel cuyo espíritu fue hecho dispuesto. Y trajeron la ofrenda del Señor para el trabajo del tabernáculo de la congregación y para todos sus servicios y los atuendos santos. Como puede ver, fue simplemente lo que ellos quisieran. Bueno, usted conoce cómo terminó la historia. Siguieron trayendo tantas cosas que finalmente tuvieron que hacer un anuncio. Versículo 6 del capítulo 36. Y Moisés dio el mandamiento e hizo que se anunciara por todo el campamento, diciendo que ni hombre, ni mujer,
hagan más trabajo para la ofrenda del santuario. Entonces el pueblo fue refrenado de traer para las cosas porque había suficiente para toda la obra que tenían que hacer y había demasiado. ¿No es eso maravilloso? Hombre, con frecuencia he pensado en el día cuando venimos a la iglesia y digamos, ya no habrán más ofrendas, tenemos demasiado. Pero debería ser así. ¿Sabía usted eso? Debería ser así. Así fue en ese entonces. Y no necesitaron una prescripción y no necesitaron una cantidad. Lo único que necesitaron fue un corazón que estaba dispuesto y un espíritu que fue movido. Y dieron porque sabían que estaban invirtiendo con Dios y no puedes darle demasiado a Dios. ¿Entiende usted eso? Ahora, ese siempre ha sido el patrón de Dios para ofrendar. La única vez en la que el 10% jamás entró en operación fue en los impuestos, no en ofrenda voluntaria. Dice usted, bueno, cuando llegas a la actualidad, ¿cómo vemos esto? Bueno, ¿qué hay acerca de la actualidad? No vivimos en Israel, no, pero tenemos los mismos dos tipos de ofrenda. Y el Nuevo Testamento nos dice que debemos hacer dos cosas con nuestro dinero. Dos obligaciones básicas. Una, Romanos 13, versículo 6. Romanos 13, versículo 6. Porque por esto pagad vosotros los impuestos. ¿Es correcto? Porque Hacienda y el fisco son ministros de Dios. Eso es lo que dice aquí. No dice Hacienda y el fisco, pero significa esto. Dad pues a todos lo que es debido. Paguen hasta el último centavo, tributo a quien es debido, pago a quien es debido, temor a quien es debido, honra a quien es debido. Ahora, ¿ve usted que lo que el Nuevo Testamento está diciendo? Está diciendo lo mismo. Ustedes, antes, en el tiempo de Egipto, ¿cuál fue el estándar? Paguen su 20% de impuestos a Egipto y denle a Dios lo que quieran. En el tiempo de Moisés, paguen su 23, un tercio por ciento, lo que fuera, a Israel y denle a Dios lo que quieran. Hoy, ¿cuál es? Paguen sus impuestos por su ingreso. El gobierno de los Estados Unidos lo prescribe. Esa es la ofrenda obligatoria. Y dé a Dios lo que hay en su corazón dar. No hay 10, no hay porcentaje involucrado en absoluto. Eso depende de usted. Pero hágalo toda semana y todo el mundo hágalo. Y David dijo, no daré al Señor lo que no me cueste nada. Hágalo sacrificialmente, hágalo de manera magnánima. Y le voy a decir una gran verdad. Cuando usted comienza a darle a Dios, Dios comienza a devolverlo. ¿Sabe una cosa? Es como plantar semilla. Es absolutamente como plantar semillas. Darle a Dios es como plantar semilla. Simplemente para mostrarle eso, permítame llevarlo a Lucas. 6:38. Lucas 6:38. Y quiero que oiga las palabras de Jesús. Él nos da un patrón aquí. Observe. Dad. ¿Escuchó eso? Dice usted, ¿cuánto? Dame una cantidad, Señor, es mucho más fácil. Si tan solo pudiera saber que soy espiritual, no tendremos que preocuparnos por eso. Hagamos que esto sea tan objetivo como podamos aquí. No, Él simplemente dice, dad, y se os dará. Observe, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. En otras palabras, lo que usted da, lo va a recibir, nada más que usted va a recibir más de lo que dio, ¿verdad? Rebosando. ¿Cuál es la siguiente frase? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En otras palabras, en lo único en lo que van a recibir una utilidad es en lo que da. La gente me dice, ¿cuánto debo dar? Yo les digo, ¿cuánto quieres? ¿Sobre cuánto quieres que Dios te dé un dividendo eterno? Dice usted, sí, pero yo sé lo que me va a pasar. Dios me va a dar toda bendición espiritual. Eso no será malo, ¿verdad? Pero solo en caso de que realmente esté luchando con eso. 2 Corintios 9:6 dice, escuche, pero esto digo, el que siembra escasamente, recogerá escasamente. El que siembra generosamente, cosechará generosamente. ¿Ve usted el mismo principio? La cantidad que usted da es la
cantidad en la que usted recibe devolución. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora observe. Y poderoso es Dios para hacer que toda gracia sobreabunde para con vosotros, para que siempre tengáis todo lo suficiente en todas las cosas. Él no solo le va a devolver a usted la bendición espiritual, usted va a tener todo lo suficiente en todas las cosas. Y él procede en el versículo 10 a decir, Él ministrará pan para su alimento, Él multiplicará la semilla que habéis sembrado, y Él incrementará los frutos de vuestra justicia. Entonces usted recibirá el pan físico y los frutos espirituales de justicia al invertir con Dios. Usted no puede mejorar esto. Es el mejor negocio que hay. Le voy a decir cuál es el espíritu de esto. Lucas 19. Lucas 19 es el espíritu. Había un hombre de baja estatura que vivió en un árbol por un día. Su nombre fue Zaqueo, un principal entre los recaudadores de impuestos. Y él era rico. Oh, era rico. Y él tenía curiosidad por Jesús, y Jesús invitó a sí mismo a cenar a su casa. Y fue interesante lo que pasó en el versículo 8, Lucas 19, 8. Y Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora dice usted, espera un minuto, hermano Zaqueo. Valoramos tu generosidad, no obstante, el 10% es realmente lo único que es obligatorio, no 50%. Jesús no dijo eso. Voy a dar 50% de todo lo que tengo a los pobres, y si tomé algo de alguien mediante una acusación falsa, le voy a devolver 400%. Y Jesús le dijo, este día la salvación ha venido a esta casa, porque Él es un hijo de Abraham. Él es un hijo de Abraham, Él quiso esto. Pero lo que Él realmente está diciendo ahí, claro, es que Él es un hijo de Abraham, en el sentido de que Él es un hijo espiritual. Su salvación ha sido probada. ¿No es sorprendente que es verdad que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Y no es verdad lo que Juan dijo, si ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Y no es cierto que Santiago dice, tu fe menos tus obras está muerta. Y sabe una cosa, usted puede identificar a un creyente verdadero porque de su corazón sale esta gran magnanimidad, este gran deseo por dar. El querido Zaqueo fue salvo y Jesús dijo, fue obvio por el hecho de que él quería dar todo esto, porque él tenía un corazón que quería dar. Hombre, si hay una cosa que un cristiano debe tener, es un corazón que da. Si hay una cosa que un cristiano no debe tener, es avaricia. Entonces, la cantidad, ¿cuál es la proporción? ¿Qué es lo que Pablo dice en 1 Corintios 16, 2? ¿Cuánto debemos dar, Pablo? Debes dar exactamente lo que tú en tu corazón determinas. Entonces, dice Pablo, cada uno de nosotros determina en su corazón lo que él va a dar, pero que se asegure de que no es por tristeza o por necesidad, sino porque el Señor ama, ¿qué? Al dador alegre. ¿Cuánto debe dar usted al Señor? Lo que usted quiera. ¿Con qué frecuencia debe darle al Señor? Constantemente, tratando con ellos semana tras semana. ¿En dónde debe dar al Señor? En la iglesia, para que pueda ser distribuido por aquellos que tienen supervisión espiritual. ¿Por qué razones debe darle usted a la iglesia para que la iglesia pueda apoyar su propia espiritualidad y físicamente y cubrir sus necesidades? Ahora terminaremos el texto la próxima vez. Oremos. Gracias, Padre. Esto es tan práctico. Padre, esto no es simplemente teología nebulosa. Aquí es en donde vivimos. Te damos gracias porque nos has dado una palabra clara de que la bendición no es algo que debemos, en cierta manera, buscar en el cielo y esperar que caiga en nosotros como algún beneficio misterioso, sino que la bendición es algo que es tan tangible como saber que cuando actuamos en generosidad y amor, al dar de manera generosa y abundante y sacrificial y amorosa a tu causa, tú nos devuelves bendición abundante. Enséñanos a sembrar generosamente para que podamos cosechar generosamente. Y Padre, ayúdanos a saber que simplemente tenemos que tener un vistazo de la vida eterna del cielo para que no nos envolvamos demasiado en este mundo, para que no desperdiciemos nuestros recursos y nuestras energías y nuestros fondos viviendo en este mundo, cuando una inversión en la eternidad es lo que realmente importa. Ayúdanos a tener esa perspectiva, Padre. Ayúdanos a poder cumplir esas visiones y esos sueños y esos deseos y esos ministerios que están frente a nosotros, que tú has colocado en nuestros corazones, porque la gente da y ayuda a que sea verdad, Padre, para que algún día podamos decir que tú has dado demasiado, demasiado es suficiente. Libéranos, Padre, de la avaricia,
para invertir contigo, sabiendo que al mismo tiempo que tú has prometido devolvernos más de lo que jamás dimos. Gracias por este tiempo y por tus promesas. En el nombre de Cristo. Amén. 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4, es un texto que trata con el objetivo en el corazón del apóstol Pablo de cubrir las necesidades de los santos pobres en Jerusalén. Pablo tuvo este deseo ardiente de recoger una ofrenda de las iglesias gentiles que en cierta manera eran ricas para dársela a los santos pobres en Jerusalén que tenían necesidad extrema. Ahora, los corintios sabían de esto, pero tenían cierta pregunta acerca de cómo Pablo quería que se realizara la ofrenda. Y entonces le preguntaron cuál era su parte en esta ofrenda para los santos pobres. Y él responde en este libro, al escribir el 16, 1 al 4, estos 4 versículos como instrucción a los corintios en cuanto a su parte en las ofrendas necesarias para la iglesia en Jerusalén. Pero esto va mucho más allá de eso, porque mientras que usted aquí básicamente tiene una afirmación que tiene que ver con una situación específica en la iglesia corintia, puede ser ampliada para enseñarnos principios de la ofrenda que llegan hasta nuestro día y son tan incisivos en la actualidad como lo habrían sido para los corintios en ese entonces. Y ya hemos comenzado a explicar estos, pero estaba pensando que detrás de todo lo que hay aquí está esta necesidad de cubrir la aflicción seria de gente pobre. Y quiero darle la actitud divina que está detrás del corazón de Pablo al cubrir las necesidades de estas personas. Ahora usted puede remontarse hasta el Antiguo Testamento, hasta el tiempo del Éxodo, cuando Dios llamó inicialmente a su pueblo, cuando Él estableció inicialmente una nación. Y la Biblia nos dice en el libro del Éxodo, como también en otros lugares, cuando reflexiona en el Éxodo mismo, que Dios los llamó de la casa de servidumbre, que Dios llamó a Israel de la esclavitud, que Dios llamó a Israel de la opresión, que Dios los llamó del lugar de la pobreza y la privación. De hecho, en Éxodo capítulo 20, y en el versículo 2, en el texto que es el preámbulo del Decálogo, los 10 mandamientos, Dios identifica a sí mismo de esta manera. Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, Dios se ve a sí mismo como un Dios liberador, como un Dios que libera a la gente de la esclavitud, que libera a la gente de la pobreza, de la esclavitud, de la depresión y la opresión. En Deuteronomio capítulo 26, permítame leerle algo de lo que es dicho aquí en relación a este elemento en el Éxodo. Deuteronomio 26, en el versículo 5, no necesita buscarlo, únicamente se lo voy a leer. Deuteronomio 26, 5, Moisés está hablando, él dice, y hablarás y dirás delante del Señor su Dios, un sirio listo para perecer fue mi padre, él fue a Egipto, estuvo como peregrino ahí con unos cuantos, y se convirtió en una nación grande, poderosa. Y de mucha gente. En otras palabras, unas cuantas personas llegaron a Egipto, pero salieron como nación, quizás varios millones. Ahí es en donde la nación realmente nació, en la esclavitud, la pobreza y la opresión. Y los egipcios nos trataron mal, nos afligieron, nos impusieron esclavitud difícil y clamamos al Señor Dios de nuestros padres. El Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestra labor y nuestra opresión, y el Señor nos sacó de Egipto. Ahora el punto que Él está presentando aquí es que Dios redimió al pueblo de la pobreza y la esclavitud y la opresión y la necesidad. Dios siempre, siempre se ha identificado de cerca con la gente que está en gran aflicción.
¿Sabe usted lo que es triste? Lo que es triste es que Israel fue una nación que nació en medio de la pobreza, en medio de la esclavitud, en medio de la opresión. Israel no había terminado. Israel se dispersó, Israel fue destruido por hacerle a los pobres entre su propio pueblo exactamente lo que los egipcios les habían hecho a ellos. El reino fue dividido después de Salomón. Israel se dividió en dos partes, el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín. El reino del sur fue conocido como Judá, el del norte como Israel. Existieron al mismo tiempo, por un tiempo, con una maldad sin refreno en el norte y maldad y bondad mezcladas en el sur. Finalmente, en el 722 a.C., el reino del norte fue dispersado para no regresar. ¿La razón? Bueno, para la razón de su dispersión necesita usted ver Amós. Amós es uno de los profetas pequeños, un libro pequeño, un hombre muy importante. En Amós capítulo 2, escuche la razón por la que Dios se llevó al reino del norte. Amós 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no quitaré su castigo. Aquí vienen las 4. Vendieron a los justos por plata. Número 1, por dinero vendían a un hombre justo. Segunda razón, y a los pobres por un par de calzado. Hacían lo que fuera por pisarle el cuello a los pobres. Si podían conseguir un par de calzado de ellos, vendían a los pobres. Y el versículo 7 dice, buscan el polvo de la tierra sobre la cabeza de los pobres. En otras palabras, quieren empujar la cabeza de gente pobre en la tierra. Se vuelven del camino de los mansos. Y después el otro pecado, un hombre y su padre entran a la misma mujer para profanar mi nombre santo, inmoralidad. Y después el siguiente versículo 8, se acuestan sobre ropa dada en garantía junto a todo altar y beben el vino de los condenados en la casa de sus dioses. Entonces lo que usted tiene es un maltrato de los justos, un maltrato de los pobres, inmoralidad e idolatría. Por estas 4 cosas, Dios se llevó al reino del norte. Pero uno de ellos fue la manera en la que oprimieron a los pobres. Dios realmente desea que su pueblo no haga eso. En Amós capítulo 5, en el versículo 11, volvemos a encontrar estas palabras. Porque así como sus pisadas son sobre los pobres, le quitan cargas de trigo, han construido casas de piedra tallada, pero no morarán en ellas. Han plantado viñas agradables, pero no beberán el vino de ellas, porque conozco vuestras transgresiones múltiples, sus pecados poderosos afligen al justo, reciben un soborno y desvían al pobre en la puerta de lo que es justo para ellos. En otras palabras, habían oprimido a los pobres. Capítulo 6, versículos 4 al 7, de manera idéntica, lo mismo. Nada más que usted tiene ahí, en lo que se han vuelto en su opresión de los pobres. Ganaron todo de los pobres, empujaron a los pobres en el polvo de la tierra y como consecuencia ganaron todo para sí mismos. Y en el versículo 4 del 6 dice, se acuestan en camas de mármol, se acuestan, comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del ganado, la mejor carne, al cordero y al animal joven comen y beben vino en tazones, las tazas no son lo suficientemente grandes y se ponen el ungüento más elegante que pueden encontrar, pero no están entristecidos por la aflicción de José. Les podría importar menos los necesitados, les podría importar menos los pobres, les podría importar menos aquellos que estaban afligidos y lo único que hacen es engordar y engordar y engordar y engordar más en sus camas de mármol y en sus muebles elegantes y en su comida elegante y su música agradable y bebiendo y el perfume que huele. Dios realmente condena a los ricos, no simplemente porque son ricos, sino porque se han vuelto ricos a expensas de los pobres. Han hecho que la distancia sea más y más grande. Cuando Dios estableció Israel, Él dijo, al final de todo 7º año, vas a liberar a todos los esclavos. Al final de cada año 50, toda propiedad regresa a su dueño original. ¿Sabe por qué? Porque nadie realmente podía amontonar. Evitaba que se amontonara. Usted podía comprar un terreno en el año 48, 2 años después, regresa a su dueño original. Como consecuencia, Dios mantuvo un espacio cercano entre los ricos y los pobres, pero conforme nosotros comenzamos a amontonar, vemos a Israel de pronto ignorando la liberación de los 7 años. Sin duda alguna, ignorando la del año 50, y simplemente siguieron apilando y amontonando, y la distancia se vuelve más y más y más y más grande, y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y empujan a los pobres a la tierra, y Dios dice, voy a venir
y voy a aplastar a su nación. Y en Amós capítulo 7, versículo 11, así dice Amós, Jeroboam morirá por la espada, ese fue el rey. Israel ciertamente será llevado cautivo de su propia tierra. Versículo 17, tu esposa será una ramera en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán por la espada, tu tierra será dividida por la línea, morirás en una tierra contaminada, Israel será llevada a la cautividad, lejos de esta tierra. Dios dice, te voy a sacar de esa tierra. ¿Ve usted lo que sucedió? Israel regresó a la cautividad por hacer exactamente lo mismo que los egipcios les habían hecho cuando Dios los había salvado de la cautividad. Y el reino del sur, dice usted, ¿qué pasó con ellos? Lo mismo, exactamente lo mismo. 100 años antes de que el reino del sur fuera llevado a la cautividad, un profeta vino y él podía ver lo que estaba pasando. Su nombre, Isaías. En el capítulo 10, Isaías predijo lo inevitable. En el capítulo 10, en el versículo 1, hay de aquellos que decretan decretos injustos y que escriben tristeza, que han prescrito para desviar a los necesitados de la justicia, para quitar el derecho de los pobres de mi pueblo, para que las viudas puedan ser su presa y le roban a los huérfanos. Dios se identifica con la necesidad de la gente pobre. Escucha el Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado es aquel que tiene como ayuda al Dios de Jacob, cuya esperanza es Jehová su Dios, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, quien guarda su verdad para siempre. Ahora escuche más acerca de Dios, quien guarda justicia o ejecutó justicia por los oprimidos, quien dio alimento a los hambrientos. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a aquellos que están postrados, el Señor ama a los justos, el Señor preserva a los peregrinos, el Señor preserva a los extranjeros, Él alivia al huérfano y a la viuda. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Él no solo es un creador, Él es un amante de los pobres y los necesitados y las viudas y los huérfanos. Dios siempre se ha identificado con aquellos que están en necesidad. Y en Proverbios hay 2 versículos que no podemos pasar por alto. Capítulo 14, versículo 31 dice, el que oprime al pobre, ahora observa esto, el que oprime al pobre, escuche, afrenta a su hacedor. Cuando usted oprime al pobre, a no pagarle un sueldo que es justo, a no compartir su abundancia con su necesidad, usted afrenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por esa persona pobre. De hecho, la verdad opuesta a esa está en Proverbios 19:17. Escuche esto. El que tiene compasión de los pobres, da a Jehová, y aquello que le fue dado, se lo devolverá. En otras palabras, cuando usted retiene de los pobres, usted se burla de Dios. Cuando usted le presta al pobre, usted invierte con Dios, quien se lo devolverá a usted. Dios se identifica con los pobres y los necesitados. Todos ustedes saben que en un punto y en el tiempo Dios vino a este mundo, ¿verdad? Y Él vino en la forma de un hombre, ¿no es cierto? Y el gran corazón de Dios por los pobres y los necesitados no fue diferente cuando Él encarnó. Acompáñeme a Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Escuche esto. Jesús llega a Nazaret al principio de su ministerio en Galilea y Él se pone de pie en la sinagoga y Él abre la escritura en Isaías y esto es lo que Él dice. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para predicar el Evangelio a ¿quiénes? A los pobres. Él me envió a sanar a los quebrantados de corazón.
corazón, a predicar liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a aquellos que están encarcelados, a predicar el año aceptable del Señor. ¿Notó usted cómo se identificó con los pobres y los quebrantados y los necesitados y los que no tienen ayuda? Dios siempre lo hace, siempre. Este es un principio a lo largo de las Escrituras, está por todos lados. Ahora vayamos a 1 Corintios 16 y terminémoslo rápidamente. Los cristianos de Jerusalén eran pobres. Fue asunto de compartir. Entonces Pablo está recolectando esta ofrenda y los corintios dicen, bueno, ¿qué debemos hacer para tener nuestra parte? Y él les da 4 versículos de instrucción. Y recuerde usted que la última vez le dije que hay todo tipo de grandes principios aquí. Permítame tan solo recordarles. En primer lugar, vimos el propósito de la ofrenda, de toda la ofrenda en el versículo 1. La ofrenda es para los santos, primordialmente para los santos. Y debemos ofrendar para la necesidad física de los santos y también para su ¿qué? Su necesidad espiritual. Y algunas veces ofrendamos a los santos en la banca, en la silla, y algunas veces debemos darle a aquellos que nos ministran. Vimos eso en las Escrituras. Pero estamos dando en primer lugar a aquellos que están en la familia. Más allá de eso, claro, debemos darle a cualquiera que tenga necesidad. Dios amó al extranjero y al peregrino también, ¿no es cierto? Y Él cubrió su necesidad. Después vimos el periodo de la ofrenda en el versículo 2, en el primer día de la semana. Esto es, la ofrenda debe ser regular, sistemática, semana tras semana, conforme realmente entendemos la administración del dinero toda semana. No solo apilarlo y darlo todo de una vez, semana tras semana. Periodo de la ofrenda. Y después vimos el lugar de la ofrenda, que cada uno de vosotros ponga parte algo. Y compartimos con ustedes que el almacén es la asamblea de la iglesia y que debemos ofrendar sistemáticamente cuando la iglesia se reúne el primer día para el almacén de la iglesia, el tesoro, la tesorería, y que esa tesorería debe ser manejada o administrada por hombres piadosos. Entonces, el propósito, el periodo, el lugar, vimos en cuarto lugar los participantes en la ofrenda. ¿Quién debe hacer eso? Cada uno de vosotros. Versículo 2, todo mundo. Nadie está exento de la ofrenda sistemática semana tras semana. Esto debe ser una respuesta tan espontánea, tan gozosa, de un corazón amoroso hacia un Dios que nos ha dado todo. Los participantes, todo mundo. No importa cuánto tenga o no tenga, todo mundo. En quinto lugar, vimos la proporción de la ofrenda. ¿Cuánto debe dar usted? Conforme Dios lo haya prosperado. No hay cantidad, no hay porcentaje. De lo que Dios le ha dado a usted, usted ofrenda. Dice usted, ¿cómo sé cuánto dar? Digo, no es 10%, no. ¿Cuánto debo dar? Simplemente recuerde algunos principios. Número 1, lo que usted dé es invertido con Dios, ¿verdad? Entonces, lo que usted da, usted siembra. Entonces, 2 Corintios 9:6 dice, siembra escasamente, cosecha, ¿qué? Escasamente. Siembra generosamente, ¿qué? Cosecha generosamente. Entonces, cuando usted quiere decidir cuánto dar, usted decide en base a cuánto le gustaría una devolución, un dividendo. Entonces, no sé cuál es la cantidad, pero esto es lo que sé. Lo que Dios le ha dado a usted, a partir de eso usted lo invierte con Dios. Y hay otro principio. No debería ser únicamente como una inversión, sino debería ser sacrificial. David dijo, no daré al Señor aquello que no me cueste nada. Y la viuda dio 100%. Y Zaqueo dio 50%. Debería ser un sacrificio. Y los macedonios, dice, dieron liberalmente de su profunda pobreza, 2 Corintios 8:2. Y Filipenses 4, Pablo dice, ustedes dieron tanto, pero no se preocupen. Mi Dios suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. ¿Entiende usted lo que sucedió? Pablo tuvo una necesidad, dieron tanto, ellos entonces tuvieron la necesidad. Es como Jesús, quien se volvió pobre para que nos volviéramos ricos. Entonces, usted invierte con Dios, da sacrificialmente. Otro principio que recordar es este, que su ofrenda será en medida que fluye de su abundancia espiritual. En otras palabras, dice en 2 Corintios 8, que los macedonios, observen esto, primero se dieron a sí mismos y después a partir de eso vino el flujo de su ofrenda. Entonces allá hay algunos principios. Entonces el propósito, el periodo, el lugar, los participantes, las proporciones. Muy bien, número 6. Estas van a ser rápidas, así que sean pacientes. La provocación para la ofrenda, versículo 2. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora observe esto. Pablo está diciendo, la ofrenda no debe ser provocada por apelaciones emocionales en periodos de tiempo, debe ser sistemática semana tras semana. Él está diciendo, miren, ustedes hagan esto para que no necesitemos alguna apelación grande y alguna congregación grande cuando llegue ahí. Todo esto debe estar en el flujo de la ofrenda fiel, sistemática, semana tras semana. Y ni siquiera necesitaremos una ofrenda especial cuando yo venga.
La ofrenda debe ser en el flujo de la vida, no como resultado de alguna apelación emocional periódicamente. Hombre, les digo, los cristianos necesitan aprender esto. Hay tantos cristianos que no conocen el significado de la ofrenda sistemática semana tras semana sacrificial generosa. Esperan a que haya algún tipo de sentimiento espiritual. Cuando reciben algún tipo de conmoción emocional de alguien, usted sabe, viendo una foto de un bebé que está deformado en un estómago, en una foto, o de algún misionero con una necesidad tremenda, o algún asunto que surge, y entonces dan, pero no conocen el significado de esa fidelidad. Ahora, puede haber veces en las que tenemos que dar para cubrir una necesidad inmediatamente, porque algunas necesidades son inmediatas. Y algunas veces habrá ese tipo de cosas, y eso es algo emocionante, pero esa nunca debe ser la manera en la que ofrendamos. Eso debe ser algo que va más allá del flujo normal de fidelidad sistemática. Pablo dice, no quiero que sea algún asunto emocional cuando llegue ahí. No quiero que tenga que estarles demandando y forzarlos a que lo den. Simplemente comiencen ahora y cuando llegue, todo estará cubierto. Entonces el propósito, el periodo, el lugar, los participantes, las proporciones, la provocación. ¿Está usted listo para esta? La protección en la ofrenda. Versículo 3. Hay una protección. Y cuando haya llegado, dice Pablo, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Cuando llegue, dice una versión, a quien ustedes aprueben, voy a enviarlos con cartas para llevar su ofrenda a Jerusalén. Ahora observe esto, él dice, miren, una vez que hayan dado ese dinero, voy a colocar ese dinero en las manos de algunas personas para que lo lleven a Jerusalén. ¿Quiénes eran estas personas? Personas aprobadas por ustedes, con cartas que los acompañan para afirmar que verdaderamente son personas dignas de confianza. Ahora observen esto. La protección en toda la ofrenda de la iglesia es que el dinero sea cuidado por hombres aprobados, piadosos, honestos. ¿Ven eso? Ese es el punto. Esa es la protección en la iglesia. Dice usted, bueno, ¿para qué estás tratando de explicar este punto? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Simplemente esto, que yo creo que conforme usted ofrenda sistemática y fielmente para la tesorería de la iglesia, también la iglesia tiene la obligación de escoger a esos hombres piadosos que estén a cargo de esos fondos de Dios. Y usted sabe, escuche, en la primera iglesia, ¿quiénes eran los que manejaban todo el dinero? Vinieron y lo colocaron a los pies de ¿quiénes? Los pies de los apóstoles. Nunca le entregaron el dinero a nadie que no tuviera la capacidad espiritual para manejarlo. No se lo dieron a los banqueros y a la gente con el trasfondo financiero. No se lo dieron a los hombres de negocios. Se lo dieron a los hombres piadosos. Y más adelante los apóstoles se ocuparon tanto en Hechos 6 que dijeron, miren, tenemos que entregarnos a la enseñanza de la palabra y tenemos que entregarnos a la oración. Entonces se encuentran a otros hombres que se ocupen de este asunto. ¿Y saben ustedes cuáles fueron sus requisitos? ¿Tienen que tener algo de preparación financiera? ¿Tienen que tener algo de negocios? No. Él dice, de hecho, encuentren a hombres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Lo ve? ¿Sabe usted qué se ve a las iglesias haciendo mucho? Tienen dos consejos. Dicen los diáconos por aquí, ahora ustedes hombres, encárguense de lo espiritual y vamos a conseguir algunos hombres que realmente conozcan de dinero y ellos van a manejar el dinero. Entonces, por aquí ustedes determinan lo que Dios quiere hacer y veremos si podemos respaldarlo. Eso no tiene sentido. ¿Alguna vez supo usted de algo que Dios quiso hacer, pero no pudo hacer porque Él no tuvo suficiente dinero? No tiene sentido. ¿Sabe usted lo que yo creo? Nunca le dé dinero a alguien que no sea espiritual. Lo único que usted hace es crear un cuello de botella a un nivel más bajo. Coloque los fondos en las manos de las personas más piadosas que hay. Pablo dice, miren, busquen a la gente que sea aprobada y ustedes consigan las cartas y voy a enviarlos con el dinero que les he encomendado a hombres piadosos, quienes en oración, en la energía del Espíritu Santo, determinaron su dirección. Esa es la protección que se le da a usted. Le voy a decir algo. Yo tendría dificultades con darle a una iglesia, y lo digo en serio, si realmente no creyera en mi corazón que hombres piadosos se encargan de esas cosas. Entonces, el propósito, el periodo, el lugar, los participantes, las proporciones, la provocación, protección. Octavo, ¿está listo? La perspectiva. Y voy a terminar con esta. Corto, versículo 4, me encanta. Este es realmente simpático. La perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva en la ofrenda? ¿Es ser generoso? ¿Debe ser generosa? Observe esto en el versículo 4. Esto realmente nos ayuda a conocer a Pablo. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En otras palabras, escuchen. Si dan lo suficiente como para que no me avergüence, yo iré y las voy a acompañar. ¿No es eso bueno? No voy a tomar un viaje largo a Jerusalén si ustedes simplemente dieron un poquito.
Entonces, esa es tan solo una manera amable para que Pablo diga, ustedes saben, por favor, esfuércense un poco. Si es una ofrenda apropiada, inclusive yo iré. Me gusta eso. Sean generosos, dice él. Al final del versículo 3, él dice, realmente me encantaría enviarlos con su generosidad, donativo. Y es la palabra carus, su gracia, su superabundancia, su generosidad. Escuchen, cuando ustedes den generosamente, tenemos tanto, y Dios se identifica tanto con aquellos que están en necesidad. El dinero que viene, queremos darlo a aquellos que están en necesidad física, aquellos que están en necesidad espiritual, para apoyar a aquellos que nos ministran y que no tienen otro apoyo fuera del que les damos. Y después, a su vez, toman sus fondos y también los diseminan. No sé usted, pero Dios me ha dado un nuevo sentido de responsabilidad hacia aquellos que no tienen nada o aquellos que tienen menos de lo que yo tengo. Escuche, no podemos hacer algo menos que dar. Dios hizo el sol que da. Dios hizo la luna, da. Dios hizo las estrellas, da. Dios hizo el aire, da. Dios hizo las nubes, dan lluvia. Dios hizo la tierra, da. Dios hizo a los árboles, dan. El mar, da. Dios hizo las flores, dan. Dios hizo a las bestias, dan. Dios hizo al hombre, ¿acaso él da? No siempre. Que se ha dicho de nosotros lo que fue dicho por el Señor Jesús. Y cuando den, no dejen que su izquierda sepa lo que su derecha está haciendo. Háganlo en secreto y dejen que Dios lo recompense abiertamente. Escuchen, en el 125 después de Cristo, un filósofo llamado Arístides vio el cristianismo y esto es lo que dijo. Son una gente impresionante. Él dijo, caminan en humildad y amabilidad y la falsedad no se encuentra entre ellos y se aman los unos a los otros. Él dijo, no menosprecian a la viuda y no entristecen al huérfano. Aquel que tiene le distribuye generosamente al que no tiene. Si ven a un extraño, lo meten bajo su techo y se regocijan sobre él como si fuera su hermano, porque se llaman a sí mismos hermanos, no según la carne, sino según el Espíritu y en Dios. Pero cuando uno de sus pobres se va de este mundo y alguno de ellos lo ve, entonces él provee para su sepultura conforme a su capacidad. Y si oyen que alguno de los suyos está encarcelado o oprimido por el nombre de su Mesías, todos ellos proveen para sus necesidades. Y si es posible que él pueda ser librado, ellos lo libran. Y si hay entre ellos un hombre que es pobre y está necesitado, y no tienen una abundancia de necesidad, ayunarán 2 o 3 días para que puedan proveerle al necesitado su alimento necesario. ¿No es eso maravilloso? No sé lo que Dios le dijo a usted esta mañana a nivel personal. Yo solo sé lo que las Escrituras dijeron. Compartí eso con usted. Espero que usted las tome y las aplique. Quiero que Dios me muestre simplemente dónde tengo que hacer cambios en mi vida para dar de las riquezas que Él me ha dado.